Alabado sea Dios. Ahora sí. Bendecimos al Señor porque Él es bueno y maravilloso. Y en su bondad nos permite en esta hora estar aquí en su casa para dar culto a su nombre. Y parte de este culto es que nosotros podamos estudiar su palabra. Alabado sea el Señor. Hoy, como ya sabemos, continuamos con el estudio del libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Quiero darle las gracias una vez más a cada hermano de la iglesia, especialmente a nuestros pastores, por todo el apoyo recibido durante este tiempo difícil que hemos pasado, mi familia y yo, desde la enfermedad de mi madre, posteriormente su fallecimiento. Yo estuve afectada, mi esposo también pasó por una cirugía, pero Dios ha sido bueno con nosotros y hemos visto la mano de Dios obrar y nos hemos sentido apoyados, hemos sentido el calor de cada hermano que ha estado orando por nosotros, expresándonos palabras de consolación para que nos fortalezcamos en Dios. Le damos muchas gracias y oramos al Señor que Él sea el que pague a cada uno conforme a su riqueza en gloria. Bendecido sea el nombre del Señor. Pues como había dicho, yo quiero que todo el que está aquí, que tiene su Biblia, busque el libro de Romanos capítulo 8. Alabado sea el Señor. Uy, santo, wow. Alabado sea el Señor. Este capítulo le hemos puesto el título de la vida en el Espíritu. En los capítulos anteriores vimos al apóstol Pablo argumentar y expresar el gran conflicto que existía entre lo que era el pecado y la ley de la justicia en Cristo, la ley de la gracia y la ley del pecado. En este capítulo 8 vamos a ver cómo hay como un cambio, vamos a decir, en la expresión del apóstol, mientras que como que del capítulo 1 al 7, vemos que el apóstol Pablo estaba presentando a Dios, el Creador, a Jesucristo, el Redentor, el Salvador, cómo Dios había comenzado desde el principio con ese plan para la salvación del ser humano. Y si vemos como que en el capítulo 6 y 7 hay una expresión como de agobio, donde el Pablo como humano está hablando del pecado, cómo había dominado a la raza humana. Pero aquí esto es como un himno de victoria, donde Él nos habla acerca del triunfo del Espíritu, del creyente, a través del Espíritu Santo, cómo el creyente, viviendo una vida en el Espíritu Santo, puede tener la victoria. Dice que el capítulo de Romanos 8 es denominado por algunos comentaristas como la cumbre de esta epístola.
De tal manera que un comentarista llamado Spencer dijo, si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de esta joya. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo había hecho mención del Espíritu Santo en un par de ocasiones. Había hecho más énfasis en la actuación de Dios el Padre y Dios el Hijo en la obra de redención. Pero en este capítulo se menciona 19 veces el Espíritu Santo para darnos a entender que el Espíritu Santo es la nueva provisión de Dios para que el creyente pueda alcanzar la santificación y vivir una vida victoriosa. Vamos a ir leyendo, por eso le dije que tengan su Biblia abierta, porque no vamos a hacer una sola lectura, sino que vamos a ir leyendo conforme a los subtemas de este capítulo. Todos yo quiero que busquen el libro Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 1 al 5, ya que para mí todo lo que Pablo va a decir después y todo lo que dijo está englobado en lo que es el primer versículo. Dice, ninguna condenación, es el primer subtema que tenemos. El versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí vemos que en el versículo 1, el apóstol comienza diciendo, ahora pues, esta frase está compuesta por un adverbio que es ahora, y una conjunción que es pues, porque él está introduciendo un argumento y con estas palabras él está como afirmando todo lo que él va a decir después. Ese adverbio que está siempre ligado a lo temporal es como ya lo que le había dicho antes sobre el pecado, sobre la ley del pecado que moraba en el hombre. Eso fue en el pasado, pero ahora los que están en Cristo Jesús no pueden ser condenados. No hay nada que lo condene, no hay nadie que lo condene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús es la justicia, en Jesús se cumplió la justicia de Dios. Dice que el Padre envió a Jesús en semejanza de carne. ¿Por qué dicen semejanza? Porque Jesús fue humano. Y la carne, o sea, esa voluntad humana, pudo haber vencido a Jesús, mas Jesús venció a la carne. El ser humano merecía el castigo. El ser humano merecía condenación. Pero en Cristo Jesús el ser humano recibe justicia. Porque Él pagó por nuestros pecados. Por eso dice el apóstol que no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ya la condenación que estaba destinada para nosotros fue pagada por Jesús.
Jesús, dice la Biblia, el mismo Pablo hablando, que se hizo maldito por nosotros. Entonces dice, ahora, ¿para quién es que no hay condenación? Dice que es para los que andan, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es vivir una vida conforme a nuestra voluntad, haciendo lo que nosotros queramos, lo que le agrada al sistema humano. Andar en la carne es vivir para complacer nuestro propio ego. Pero vivir en el Espíritu, conforme al Espíritu, es vivir como Jesús anduvo, caminar como Jesús caminó, vivir una vida agradable a Dios, una vida en obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Señor nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado era la que gobernaba al ser humano antes de que el Señor diera su vida por nosotros. Esa ley decía que si tú obedecías toda la ley, así tú podías ser justificado. Y aunque era una ley justa, no podía justificar a nadie. Aunque dice el mismo apóstol Pablo que era una ley santa, no podía santificar a nadie, porque se basaba en lo que era el mandamiento humano. La ley decía no matarás, y una persona podía nunca matar a nadie con sus manos, pero la ley no podía ver dentro de ese ser humano si esa otra persona odiaba al otro. No lo podía ver. Y la Biblia dice que el que odia a su hermano es culpable de juicio, pero a nunca nadie lo condenaron la ley porque dijeran, no, porque él odia a fulano, porque eso la ley no lo podía ver. Entonces, dice que la ley era débil por la carne, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de humano, allí condenó al pecado en el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso me recuerda a veces como las personas quieren vivir una vida alejado de Dios. Y cuando uno le habla la palabra de Dios, el modo de cómo Dios quiere que ellos vivan, ellos hasta se ríen y tratan de ridiculizar a uno. Ellos dicen, ay, tú lo que eres un tonto. ¿Cómo va a ser que si uno me da por la mejilla derecha, yo le voy a poner la izquierda? ¿Por qué? Porque esa no es lo que le dice su carne. La carne lo que le dice es, si te dan una vez, dale 2 o 3, para que lo sobrepase y vea y te repete, imponte. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando mora en nuestra vida, nos ayuda a pensar de otra forma. Nos dice cómo nosotros debemos obrar. ¿Qué haría Cristo en ese momento? Cuando una persona te dice algo y tú, en vez de, porque hay alguna gente que dice, no, si me dice una cosa yo le devuelvo 3. No, eso es vivir conforme a la carne, al sistema mundano. Y por eso dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vemos que en el versículo 6, el apóstol dice,
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que es imposible que nosotros como creyentes podamos agradar a Dios si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, esto cuando yo leía esto pensaba, cuando el Señor prometió a los apóstoles mandar el Espíritu Santo, y muchas veces nosotros solamente le asignamos al Espíritu Santo la función de ser consolador, de guiarnos, pero a veces no le damos esa importancia a saber que si no es porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros no podemos ser buenos creyentes. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, nosotros no damos testimonio de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, nosotros vamos a vivir una vida conforme a nosotros, no conforme al Espíritu. Porque aquí cuantas veces se menciona el Espíritu, nótense que está con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. ¿Y quién fue que levantó a Cristo de los muertos? Dios. Y así dice que como Él levantó a Cristo de los muertos, así Él nos levantó a nosotros de la vida antigua que llevábamos. Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Este capítulo también tiene una gran semejanza con lo que es el capítulo 2 de Efesios. Porque allí Pablo dice que cuando nosotros andamos muertos en vuestros delitos y pecados, y eso uno dirá, pero ven acá, ¿y cuando yo me morí? Desde que nacimos estábamos muertos. ¿Por qué? Porque vinimos con esa descendencia, con esa condena. Porque así como dice en el capítulo 6, de que por Adán todos morimos, solamente en Cristo nosotros podíamos tener vida. Y esa vida es infundida en nosotros a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Por qué? Porque ya yo no voy a vivir conforme a lo que me dicte mi voluntad. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya yo no puedo hacer las cosas que antes a mí me gustaban, cosas que iban en contra de lo que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza mía tiene que haber muerto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Biblia que estamos naciendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora ahora en nosotros y Él es el que nos guía. Él es el que nos ayuda a vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Oigan lo que dice aquí. Ocuparse de la carne es muerte. Ustedes ven cómo las personas viven a veces, que quieren vivir en una vida de vanidad, de que creen que se están llevando el mundo por delante y que ellos van a terminar el mundo. Y ellos pasan y el mundo sigue dando vueltas. ¿Por qué? Porque el que vive así no tiene paz, lamentablemente. Ustedes ven que la gente a veces quiere acumular cosas. Y tienen cosas y siguen acumulando. ¿Por qué? Porque no tienen paz, no tienen gozo. Y ellos creen que con eso van a ser felices, van a tener vida.
Sin embargo, ninguna de esas cosas mundanas le va a dar la paz que ellos necesitan. Y dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí podríamos comparar los designios de la carne que menciona Pablo aquí con lo que son las obras de la carne que menciona en Gálatas. Los pleitos, la envidia, la orgía, todas esas cosas son enemistad contra Dios. Cuando yo quiero hacer mi voluntad, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque ese es el problema de la ley de la carne. El ser humano muchas veces quiere incluso alcanzar la salvación por sus propios medios. Y por eso se han inventado tantos caminos. Y hay mucha gente por ahí que dicen, no, cualquier camino lleva a Dios. Dios tiene mucho nombre. Dios tiene muchas representaciones. Pero eso no es verdad. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco pueden. Les decía ahorita que es imposible que si la carne, o sea, la voluntad humana es la que está gobernando nuestra vida, nosotros nos sometamos a Dios. ¿Por qué? Porque la carne lo que te dice es que sea desobediente. Tú te vas a poner de tonto de que a llevarte de lo que el pastor te diga, de lo que dice un predicador. No, no haga eso. Entonces, si usted es una persona que está viviendo conforme a la carne, no conforme al Espíritu, va a llevarse de lo que se le está diciendo, de que haga lo que a usted mejor le parezca. Bendecido sea el nombre del Señor. Hay un contraste entre el Espíritu y la carne. Mientras que el Espíritu te ayuda a someterte a Dios, la carne te aleja de Dios. Porque, como dice que los designios de una es enemistad con Dios, y el otro, y el designio del Espíritu, es amistarte más y más con Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Es imprescindible, hermanos, que nosotros procuremos que Cristo esté en nosotros. Porque si Cristo no está en nosotros, entonces nosotros no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. ¿Y cómo nosotros sabemos si Cristo está en nosotros? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo el creyente se da cuenta que Cristo está en él? ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu. Porque aquí dice que ninguna condenación hay, pero es para los que están en Cristo Jesús. No es para los que vienen a la iglesia. No es para los que andan con la Biblia bajo el brazo. No es para los que creen que la iglesia es un club que van y se inscriben y van cuando pueden. Y si no pueden, no van porque ya ellos son amigos de Dios según ellos. Entonces, es importante que nosotros estemos seguros de que Cristo vive en nosotros, porque si no es así, entonces para nosotros puede haber condenación si no estamos en Cristo Jesús. Dice Pablo en el versículo 12 que somos deudores, así hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El sistema carnal no ha hecho nada por nosotros, hundirnos más en el pecado, más y más. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si vivir, más si por el Espíritu hacéis morir entonces las obras de la carne, para que vivamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por eso él le decía
que tenemos que estar seguros de que Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos en Cristo. Esto es una unión de aquí para allá y de allá para acá. Si ya nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, no puede al mismo tiempo las obras de la carne ser las que estén dirigiendo nuestra vida. Porque eso no puede ser. No es que uno como creyente un día no pueda pecar involuntariamente. Porque la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos. O sea, que hay una posibilidad de que usted pueda errar. Pero esa no es la norma en la cual usted debe vivir. Como dice Pablo en el capítulo 6. No es que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué quiere decir perseverar? Usted vivir una vida en el pecado. Ser un practicante del pecado, porque los que son practicantes del pecado, Cristo no vive en ellos. Bendecido sea el Señor. Así que el Pablo nos invita aquí a que hagamos morir las obras de la carne. Aquí no detalla cuáles son esas obras, pero si usted lee a Gálatas capítulo 5 se va a dar cuenta cuáles son. A veces no es tan fácil, porque cuando venimos de la ley del pecado, de la ley de la carne, traemos muchas cosas que quizás duremos la vida entera en esa lucha, pero tenemos que lucharla, como dicen, valga la redundancia. No es que si yo vengo siendo mentirosa, no es un defecto mío de toda la vida, no, es un pecado. ¿Y qué yo tengo que hacer? Luchar contra eso. Y si es posible, cuando yo hablo una mentira, buscar una forma. Porque el Espíritu Santo, cuando está en nuestra vida, nos dice cuando nosotros vamos mal. Y nos contrista. Cuando tú haces algo que a Dios no le agrada, que no es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dice, eso está mal. Y eso no es como dicen algunos, de que la conciencia. Porque como dice ahí, si por la carne fuera, si fuera por nosotros, de nosotros no estaría nunca de que buscar de Dios. De nosotros no estaría nunca someternos a Dios. Eso es una obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros a través de su Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Dice aquí, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que no se dejan guiar, no crean que no son hijos de Dios. Quizás son amigos, vecinos, pero, y no vamos a decir amigos, porque Jesús dijo que los amigos de él hacían lo que él decía. Si no, no podían ser amigos. Entonces, vamos a pasar, perdón. Este llega hasta el 27. Dice aquí, hablando de los hijos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, como decíamos ahorita, cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Cuando hacemos algo malo, nos sentimos reprendidos. Cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios y leemos cómo el Señor quiere que nosotros caminemos y nosotros nos devolvemos del camino en que vamos y no estamos en lo correcto. Así es que dice que nuestro espíritu, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Porque ahí está hablando tanto del Espíritu Santo como el espíritu humano. No sé cómo a veces hay personas que viven así una vida así como tan ligera, llamándose cristiano. Yo a veces me pregunto eso y me preocupo porque yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo una gente llamándose ser cristiano puede vivir así como que nada es nada, que no le importa nada? Hoy que el Espíritu Santo entonces no está en él. Porque el Espíritu Santo es, al menos en mi vida, es como un padre que vive mirando
viendo lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo. Y cuando yo digo, hago, pienso algo que a Dios no le agrada, inmediatamente yo siento que el Espíritu me dice, Cristo no actuaría así. Así no es, lo hiciste mal. Por ejemplo, una vez yo iba subiendo por un lugar y alguien dijo algo y yo me molesté y le contesté. Y yo no había subido 3 escalones cuando sentí esa reprensión de parte del Espíritu Santo, que me decía, tú eres cristiana, ¿y por qué tú contestaste? Tenía que quedarte callada. No era el momento para contestar. Y así, hermano, es que nosotros cada uno debemos estar pendientes de que el Espíritu Santo viva su vida en nosotros y nosotros vivamos nuestra vida en Él, para que podamos tener una relación verdadera con Dios. Aquí habla Pablo de cómo son los hijos de Dios y de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Dice que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Porque no es solamente una carga, no es que solamente, no, que yo no voy a hacer esto porque Dios me puede castigar, que me voy para el infierno, que por allí. Este es el capítulo de Romanos, es uno de los capítulos, dicen también, más motivadores, que nos enseña la gran bendición que nosotros como creyentes tenemos. Pues tú sabes lo que era que antes nosotros estábamos condenados y que ya hoy nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a condenar? Si dice más adelante que fue Cristo el que murió. Y si Dios no condena a Cristo, tampoco nos condena a nosotros. Aquí nos habla en el capítulo 17 y nos dice que nosotros somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos adoptados. Y una adopción le da derecho al adoptado como hijo a ser partícipe de la herencia del que lo adopta, igual que el hijo legal o legítimo. No tenemos ninguna diferencia. Oye, nosotros a veces andamos cabizbajo, dudoso, como quiera, porque nosotros como que no todavía nos conocemos, no sabemos, no escudriñamos la palabra para saber qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo dice en Efesios 2 que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya nosotros estamos sentados allá. Aunque estemos aquí en Santo Domingo cogiendo lucha, este cuerpo. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Dice, somos herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor ya padeció por nosotros. Pero cuando habla aquí Pablo de padecer, no es que nosotros nos vamos a ir a una cruz y vamos a padecer, porque ya Cristo pagó por eso. Pero sí, las consecuencias que vendrán contra nosotros por ser hijos de Dios, por obedecer a Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a soportarla, para que también seamos glorificados con Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Ay, que hace mucho calor. No vamos para la iglesia, que allá no hay aire. Ay, que ir a pie, que ir cogiendo carrito, que por allí, que esto y que el otro. Que... Son aflicciones esas de este tiempo. Pero eso no se compara, hermano, con lo que nos espera. Y eso Pablo lo da por sentado, por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Eso no es de que a ver si se da. Es que ya eso está hecho, hermano. Es que ya nosotros debemos comenzar a disfrutarlo, si no lo estamos disfrutando. Dice, pues tengo por cierto que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
es algo grande, es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo le importaba las persecuciones, los azotes, las necesidades, las prisiones y todo eso. Porque era que él estaba saboreando lo que venía para él en Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y aquí vemos en la parte número 3, donde habla de la liberación. Hoy en día, hermano, estamos sufriendo. Hoy estamos gimiendo. Vemos como las noticias muestran que en el mundo hay muchos incendios. Cuando a veces presenta un incendio de eso, yo me siento triste porque pienso en las personas que viven por ahí. Pienso en los árboles que se están quemando. Pienso en los pobres animalitos que mueren calcinados ahí. Cuando vemos las inundaciones, todos los daños que hace a personas, animales, todo. Cuando vemos los terremotos, cuando vemos los volcanes. Todas esas son cosas que nosotros como creyentes sufrimos. ¿Por qué? Porque decimos, a veces oímos hasta los mismos inconversos que dicen que, ay, eso que sé yo qué de la madre naturaleza. Dice Pablo aquí, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación de los hijos de Dios? La que ha de darse cuando Cristo venga a gobernar en esta tierra. Dice que ahí será esa gloriosa manifestación. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ustedes saben que Dios dice que por causa del hombre la tierra fue también maldita. No en sí por causa de la tierra, porque la maldición de la tierra quien afecta es al ser humano. Entonces, dice que Dios la sujetó en esperanza. ¿Por qué? Porque para siempre eso no será así. Un día cuando Cristo venga a establecer su reino, todo volverá a ser como Dios quería que fuera en ese tiempo, por lo menos. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Saben que cuando la mujer está con dolor de parto es porque va a dar a luz, va a nacer una nueva criatura. Entonces dice que toda la creación, tanto los hijos de Dios, dice que deseamos ardientemente la manifestación. ¿Cuánto desean que Cristo venga y levante su pueblo? Cuántas veces yo veo las cosas que están pasando, yo digo, ay Señor, oh Padre Santo, sigue teniendo misericordia. Por eso es que Cristo viene. Ven, Señor Jesús. Pero también la naturaleza dice que gime, quiere ser liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad. Porque cuando el pecado entró al mundo, todo se dañó. Ese fue el día más triste de la creación. Todo cambió. Pero viene un día en el cual Dios ha prometido que vendrá liberación. Alabado sea el Señor. Dice Pablo, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención, la adopción de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Nosotros somos salvos, porque Cristo murió por nosotros, y la Biblia dice que Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aunque todavía nosotros quizás no vemos plenamente esa salvación obrada en nosotros, sí tenemos la esperanza de que un día cuando Cristo vuelva por su pueblo, nosotros seremos libertados.
nosotros recibiremos y estaremos gozando de esa salvación plena. Esa es una seguridad que cada creyente tiene que tener. No como una persona que va a mi casa en estos días pasados y me dice que si yo no pienso hacer un culto en memoria de mi mamá. Yo le dije, no, yo no voy a hacer culto porque mi mamá fue a todos los cultos que Dios le permitió ir casi por 60 años. Y mi mamá no creía en eso. Ella era crítica de eso. Ella decía que eso era paganismo, porque la gente no lo ve como un culto para adorar a Dios, sino un culto para el que murió. Y como a ella no le gustaba eso, yo dije que yo no lo iba a hacer. Entonces me dice ella que no, que eso hay que hacerlo porque eso es para que la gente que van a ese culto intercedan por el que se murió, para ver si Dios quiere llevarlo a un buen lugar. Digo yo, no, yo estoy segura que ya mi mamá está en un buen lugar porque mi mamá escogió, con mucho tiempo de antelación, escogió lo que ella quería, que era estar al lado de Dios, y vivió una vida en obediencia a Dios, en fe. Y hoy está guardando el día en que Cristo venga a levantar su pueblo para ella ser transformada y levantada y llevada al lugar que Dios ha preparado para ella y para todos los que creen en Él. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Entonces esto no es para ver, esto es seguridad. Nosotros somos salvos porque la Biblia lo dice, porque el Señor hizo la obra. Cuando Cristo murió, bendecido que dijo consumado es, se abrió la puerta de la salvación. Y todos los que entran por ahí tienen que tener la certeza, la seguridad de que su salvación está paga. Bendecido sea el Señor. Alabado sea Dios. Y para esto, hermano, tenemos quien nos ayude. El versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, estamos viviendo en tiempo peligroso, tiempo doloroso. Y así como la creación gime, nosotros también tenemos que gemir. ¿Cuántas veces yo paso por un sitio que veo personas tiradas, borrachas, perdidos, en vicios, durmiendo a la orilla de la calle? A mí me entra un frío, un dolor en el corazón, porque yo digo, Señor, esa es tu imagen. Mira cómo se ha dejado destruir por el enemigo. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que mueren sin servirle a Dios, sin conocer a Dios, que sabemos que a dónde van los que no conocieron a Dios en su vida, los que no pusieron su vida a disposición de la voluntad de Dios? Nosotros gemimos, bendito sea el Señor, pero dice que también el Espíritu Santo nos ayuda y gime Él también. Y dice que gime con gemidos indecibles, o sea, que no se pueden describir, que no lo podemos nosotros como humanos oír ni entender, mas Dios sí sabe. No es la intersección, dice un comentarista, que nosotros hacemos, por ejemplo, en lenguas, cuando hablamos lengua, porque la lengua es un don, sino que es un tipo de comunicación entre el Espíritu Santo y Dios, que ellos sí lo entienden. Bendecido sea el Señor. Y dice que no sabemos pedir, porque a veces no pedimos como conviene, porque a veces pedimos con la mentalidad de la carne. Señor, yo quiero que tú me des un empleo, y si tú me des empleo, después yo me voy a comprar un carro, y voy a hacer qué sé yo qué cosa, y a veces yo estoy hablando con el Señor y mi mente está corriendo por otro lado, haciendo, y eso no es lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a interceder por nosotros con gemido indecible. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué bueno que tenemos a alguien que nos ayuda y que intercede por nosotros. Alabado sea el Señor.
vamos a entrar aquí a la última parte que dice más que vencedores. Alabado sea el Señor. El versículo 28 es un versículo que últimamente ha estado muy de moda. Y yo lo oigo hasta entre los inconversos que dicen, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero ellos no dicen la parte B del versículo, solamente dicen la primera. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿No se acuerdan que ahí dice para quién es? Y describe quiénes son los que aman a Dios. Dice el 29, porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también justificó, y a los que justificó esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí, en este más que vencedores, Pablo dice, hermanos, todo lo que acontece a un hijo de Dios, a uno que ama a Dios, Dios lo usa para bien de él. No es que todas las cosas son buenas en sí, porque hay cosas que humanamente la analizamos y no son buenas para mi propósito, pero sí son buenas para el propósito de Dios. A veces yo me pongo a pensar, wow, donde yo nací, cómo fueron las cosas, cómo se dieron entre mi papá y mi mamá, qué pasó, dónde yo fui a parar, ahora dónde vino, lo que pasó por allí, lo que pasó por aquí. Y al final digo, pero gracias Señor, porque si no hubiese pasado todo eso, yo no fuera salva. Yo entiendo que todo lo que ha pasado en mi vida, Dios ha tenido el control y ha reabundado para bien. Aún las cosas que humanamente nosotros creemos que no. Pero dice aquí que Dios desde antes de yo nacer tenía un plan con mi vida. Dice que Él me conoció antes, a lo que antes conoció de antemano. No pensaba ninguna de mis generaciones en nacer cuando ya Dios había hecho ese plan. Ese plan estaba predestinado para que en este día yo fuera salva. Así que aquí yo voy a tocar este tema. Aquí es donde está el tema de lo que es la predestinación. No lo voy a tratar como un tema de predestinación de personas individuales, sino vamos a ver el conglomerado de todo lo que Dios escogió. Lo que Dios, el plan que Dios hizo en Cristo, donde escogió y predestinó a todo aquello que han creído y a lo que van a creer. Dice aquí, a esto también justificó. Vemos aquí cinco acciones que Dios hizo. Primero dice que lo conoció, luego lo predestinó, lo llamó y lo justificó y también lo glorificó. Pablo ahí habla en pretérito, o sea, en pasado. Lo conoció antes, pero también lo llamó. Lo justificó y lo glorificó. Como que ya todo está hecho. Aún esta última parte todavía no se ha cumplido, porque todavía no hemos sido glorificados. Nuestro cuerpo aún está en la carne. Pero viene el día maravilloso en que así como Dios levantó a Cristo de los muertos y le dio un cuerpo glorificado, así también nosotros seremos levantados. Y aquí el propósito de Pablo cuando habla con esto,
Es para darnos ánimo, para motivarnos y decirnos en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Que si Dios está a nuestro lado, si Dios está con nosotros, ¿quién puede venir contra nosotros? Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre por siempre. Bendecido sea el Señor. Es tan grande el amor de Dios. Es tan maravilloso, es tan grande el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, que dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si Él dio a su Hijo, como dicen, al Rey del cielo, si Él dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, por nosotros, dice aquí, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, no hay nada que Dios tenga oculto para nosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Eso es, hermano, para gozarse. Es una cosa muy bonita, muy maravillosa la que Él nos dice. Alabado sea el Señor. Y a veces nosotros nos afligimos por cualquier tontería que no tenemos. Cosas pasajeras que van a durar 2 o 3 días y después te va a tener que echarle en la basura porque se dañó. En vez de vivir en un gozo eterno porque sabemos que tenemos todo en Cristo. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Imagínense, Él es el juez y yo soy hija del juez. ¿Ustedes creen que el juez me va a acusar? Dice, ¿quién es el que condenará? El que puede condenar es Cristo. Porque Cristo fue el que llevó en su cuerpo la carga del pecado que me tocaba a mí llevar. Y Él dice, Él fue el que murió, y más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios. Y no solamente eso, sino que está intercediendo por mí. Entonces eso debe llenarme de gozo. Bendecido sea el Señor. Saber que Dios está conmigo, que está por mí, que nadie puede venir contra mí, que nadie me puede acusar, que nadie me puede condenar. Porque Cristo, si alguien va a condenarme, a acusarme, Cristo está ahí para defenderme. No, por esa di yo mi sangre. Yo di mi vida por ella. Ella falló, pero mírala donde se humilló. Y ella reconoce que lo hizo mal. Entonces, bendecido sea el Señor. Dice, aquí ya en la última parte, si Dios ha hecho todo eso por nosotros, si Dios nos ha librado de la condenación, si Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe, para fortalecernos, para ayudarnos en nuestras debilidades, para que interceda por nosotros. Si Dios es el que nos está protegiendo, el que nos cuida. Yo me imagino como a Jesús y a Dios ahí. Y cuando el enemigo viene, porque dice la Biblia que ese es nuestro acusador, acusarnos. Y él, no, usted se equivocó. En su cara, usted se equivocó con ese. Vaya para allá, así no es. Ay, santo, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, yo hoy tengo que decir como el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo presenta todas las circunstancias que a un ser humano se le pueden presentar en la vida. Oye, a veces hay gente que dice que porque fulanito pasó por el lado de él y no lo saludó, me voy de la iglesia. Pero no solamente se van de la iglesia, se van de Cristo.
Ah, no, oigan, no es ni siquiera porque vino una espada. Ah, no, yo todos los domingos estoy yendo con la misma ropa. Ya yo no puedo seguir yendo a la iglesia con esa ropa. Hasta que yo no compro ropa nueva, no vuelvo. Ah, que me están acechando, que están atracando, yo no puedo. Y ahí se van quedando y se va quedando y el enemigo tomando terreno. Y cuando viene a ver, dejaron al Señor. Entonces, Pablo muestra toda esta circunstancia y dice, ninguna de esas cosas, con todas las bendiciones que Dios me ha dado, me ha hecho su hijo, me adoptó, me dio herencia, me sentó en lugares celestiales, ha hecho tantas cosas. ¿Cómo ahora yo por ninguna de estas cosas me voy a apartar? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, hermano. Miren, nosotros vivimos en este mundo y pasan por el lado de nosotros como que nosotros no somos nadie. Nos ignoran, nos ridiculizan. Ah, el evangélico. O sea, vivimos como que ni existimos para muchos porque no estamos corriendo como ellos corren. Dice Pablo, somos contados como ovejas al matadero. Sin embargo, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a dejar al hermano Jorge que levantó la mano. Que le demostramos a nuestro prójimo, así podemos demostrar nosotros cómo Dios nos ama. Creo que era esa la pregunta, pero esa fue la respuesta que ella dio. Amén. Demostrando el amor por medio del amor que le demostramos a nuestro prójimo. Así dice nuestra hermana Catherine Méndez, fue la que hizo Amén. El comentario. Esa es una de las maneras. Saludamos a María Reveror, a Antonio Olivo, a Maribel Cosme. Dios le bendiga a todos de manera especial. Y quiero hacer una mención en ese punto que tú hablas sobre esa parte de qué nos separará del amor de Cristo. Y entiendo que Pablo lo que está es pasándonos un compromiso a nosotros de asumir la responsabilidad de mantenernos firmes en el Señor. Fíjate que él dice que no va a separar del amor de Cristo, pero todo lo que pasa ahí son cosas que a nosotros que no pasan, a Dios no. Entonces, como nosotros podemos, como mencionabas, Aleida, podemos pasar tribulación, angustia, persecución, hambre y todo eso, hay un compromiso del creyente de permanecer en el Señor. Y algo importante, muchas veces nosotros estamos buscando la aprobación del mundo. Mire lo que dice el pasaje, cómo el mundo nos ve a nosotros. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Así es que el mundo ve al cristiano genuino. El sistema del mundo ve al creyente, Alida dice inexistente, pero inexistentes que son indiferentes. Aquí lo pone un chin más fuerte. He muerto. O sea, tú no eres nada. Tú eres peor que nada. Entonces, somos contados como ovejas de matadero. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ver el sacrificio de un animal de eso. No es que te moriste de un infarto y ya no. Es una muerte trágica, una muerte difícil. Entonces, así nos ve el mundo a nosotros y muchos de nosotros vueltos locos buscando que el mundo nos acepte. No debe ser la visión del creyente. La visión del creyente es lo que decía Leida arriba. Anhelar la venida y la manifestación de los hijos de Dios. Ese debe ser el anhelo del creyente. Aunque usted luche por estar bien aquí y por prosperar y por lo que sea, el anhelo del siervo de Dios es que nuestro Señor Jesucristo venga y que la manifestación gloriosa de nosotros en su venida se haga lo antes posible, aunque se base en el tiempo de Dios, pero el anhelo nuestro debe ser que se haga ya. Entonces hago este llamado para que tengamos eso pendiente. Olvídese de lo que el mundo, por más que usted haga en el mundo lo tiene usted como un muerto, y el muerto a los 2 o 3 días, como dijeron de Lázaro. Ay, su hermana de padre y madre, que le dice al Señor que pasa un milagro, quiten la piedra. Ay, Señor, no, que hiede. Déjenlo allá. Su hermana de padre y madre. Imagínense el mundo que no somos nada. Nos tienen peor de ahí. Así que Dios le bendiga. Amén. Así mismo es. Agradecemos a los hermanos que han hecho su comentario, sus aportes. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos ya concluyendo.
aquí donde dice el 37, dice que antes, o sea, si nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, como se dijo anteriormente, sobrepasar todas estas cosas, dice que seremos más que vencedores, somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó. Porque todas las promesas de Dios, todos los beneficios de Dios para nosotros están en Cristo. Sin Cristo nosotros no tenemos nada. Sin Cristo no somos nada. Es por medio de aquel que nos amó que somos más que vencedores. Eso quiere decir que sobrepasamos lo que es la victoria. Bendecido sea el nombre del Señor. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Dice que ser más que vencedor es que sobrepasa lo que es la victoria. Una cosa es ser victorioso, pero ser vencedor es cuando ya tú has terminado todo. Porque, por ejemplo, podemos ver una competición. Por ejemplo, hoy ganó un juego, mañana perdió, pasado ganó, y al final el último no lo ganó, perdió. Pero no fue vencedor. Vencedor es el que gana el último. Ese fue el que venció. Entonces nosotros en Cristo, así como Cristo venció, también nosotros en Él venceremos. Podemos vencer. Y por eso Pablo ya nos declara más que vencedores. Y aquí menciona, anteriormente, había mencionado circunstancias que podían presentársele al ser humano, pero aquí está ya mencionando elementos. Por ejemplo, está mencionando cosas como la muerte. La muerte es nuestro postrer enemigo y es algo muy fuerte según la gente o la carne. Dice que ni la muerte ni la vida. Esas son las dos etapas que puede estar el ser humano, en las dos condiciones. O está vivo o está muerto. Pero usted esté vivo o esté muerto, no tiene, es del Señor. No tiene que por eso separarse del amor de Dios, ni se va a separar. Cuando usted muera o que deje de existir en este mundo, entonces que usted va a entrar a la verdadera vida que Dios ha diseñado para nosotros. Dice, ni ángeles, ni principados, o sea, ninguna potestad, ninguna fuerza, ni lo presente, ni lo porvenir. Ahí está hablando del tiempo, de espacio, ni lo alto, ni lo profundo. Y para que no se quede nada, dice ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna de esas cosas van a dejar hacer que Dios deje de amarnos, pero tampoco deben dejar de que nosotros dejemos de amar a Dios, porque eso es una relación para allá y para acá. Dios nunca nos va a dejar de amar a nosotros, pero tampoco nosotros nunca, si nosotros somos guiados por el Espíritu, si nosotros amamos a Dios, como dice el versículo 28, ninguna de estas cosas podrán apartarnos del amor de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a leer esta conclusión. Yo la cogí prestada a alguien. Puse algo de mí, pero
Dice, el capítulo 8 de Romanos comienza con la afirmación, ninguna condenación. Y termina con ninguna separación. Nos enseña que mientras más podamos entender la gracia de Dios y la salvación tan grande que hemos recibido, nosotros cada día debemos procurar vivir una vida más sobria, justa y piadosa, guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo y damos gracias a la directiva de Escuela Bíblica. Gloria a Dios. Por esta maravillosa Denle el aplauso oportunidad. fuerte al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que no nos dejamos intimidar por el agua, ¿verdad? Los que estamos aquí. Y pudimos aprovechar. Yo me uno a esa posición de lo que significa este capítulo 8 dentro de lo que es el libro de los Romanos. Y creo que Aleida ha sido muy puntual en todo lo que nos has enseñado en esta noche. Creo que nos ha hecho ver la gracia de Dios derramada sobre nosotros y cuál es el compromiso que nosotros tenemos para responder a esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios como evidencia de que el Señor nos ama. Dice que nosotros no nos separaremos del amor de Dios. No es tanto porque nosotros seamos tan fuertes amando a Dios, es por el amor de Dios hacia nosotros. Alguien dijo en una ocasión, procura no agarrarte tú de Dios, sino que Dios te tenga agarrado. Porque si tú te agarras, fácil te suelta, pero si Dios te tiene agarrado, no te va a soltar. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a través de Jesucristo Dios nos tiene agarrado con su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hay algo que pudiera yo comentar, no para contradecir, sino para añadir. Exacto. En el verso 17 dice, si es que padecemos juntamente con Él. Hay dos cosas que nosotros podemos padecer fácilmente, y es que nosotros seamos expulsados en un momento, que nosotros nos expulsen de la casa por nosotros amar a Dios. Eso se puede dar. Y también se puede dar que nosotros seamos vituperados, seamos criticados. Usted dijo ahorita, Leida, que mucha gente se va de la iglesia porque alguien habló de ellos. No, hermanos, cuando usted está cimentado en Cristo, usted no se va de ninguna manera. Usted no se va de ninguna manera. Porque el problema no es lo que le pueda decir el otro, es su relación con Dios. Lo que Dios ha hecho en usted. A mí no me diga nadie que yo me voy de esta iglesia porque allí no hay amor, porque yo no estoy de acuerdo con lo que se hace. No me diga eso. Eso es una manifestación de flojera de parte de nosotros delante de Dios. Si nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios hace cada día por nosotros, nosotros no miramos si este me miró mal, si este habló mal de mí, si este dijo esto. No, porque yo estoy enfocado en el Señor. Amén. Así que eso. Y vi también algo más que dice aquí en el verso 19, hablando de la manifestación, dice, es el descubrimiento, revelación. Cuando Cristo regrese, los hijos de Dios participaremos de su gloria. Entonces, esa es la manifestación que anhelamos. Esa es la manifestación que los hijos de Dios anhelamos. Así que, solo para sumar, gloria a Dios. Amén. Entrego a mi hermano Marcelino para A que veces, continúe. cuando Pero yo tengo que veo- recordar, porque no voy a volver a tomar el micrófono más. Amén. Ustedes despiden. El viernes es la marcha. Amén. A las 2 de la tarde estaremos saliendo desde la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Así que, hermano, póngase cómodo con un tenis, póngase cómodo con un zapato que no le apriete, póngase cómodo con un poloché, póngase una gorra. Y si usted tiene miedo al sol, de una sombrilla. Pero vamos a desfilar como una manifestación de que nosotros honramos las Sagradas Escrituras, nosotros honramos la Biblia. Así que yo espero que ese día podamos estar juntos, todos los que podamos, marchando. Va a venir nuestro hermano Edward, y en la camioneta ellos se van a encargar de poner una bocina. Rafa y él ya se pusieron de acuerdo,
para poner una bocina y nosotros seguir detrás de nuestra bocina y vamos a quitar ese letrero que está ahí y lo vamos a sacar, ¿verdad? Porque ese letrero tiene un mensaje extraordinario para el desfile y yo espero que sí, que nos animemos. No le tenga miedo al sol, que yo veo que cuando nosotros estamos en otra cosa, el sol no nos pica. Si no, pregúntale a los muchachos cuando están jugando si el sol pica. Le entrego a mi hermano Nino para que él siga si hay alguna pregunta, algún comentario de alguien más. Ahí en lo que usted comentó, pastor, un pequeño comentario es que a veces cuando yo oigo, no, que tal gobierno hizo esto, que tal ministro hizo aquello, yo digo, ay, yo estoy loca porque Cristo venga a enseñarle a la gente cómo es que se gobierna. Gloria a Dios. Si hay alguna otra pregunta, aprovechen el último llamado. O algún comentario. Aprovechen la maestra que está aquí. Gloria a Dios. Que no se baje. Bueno, si no hay más preguntas, vamos entonces a concluir por esta noche, dándole gracias a Dios por la excelente exposición de la palabra de Dios por parte de nuestra hermana Aleida. Vemos cómo seguimos aprendiendo de la maravilla de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y me gustó algo mucho que ella explicaba. En la medida en que nosotros entendemos la seguridad de la salvación, que de eso es que el capítulo entero habla, sobre todo al final, eso en lugar de decir, no, pues yo estoy seguro, ahora puedo pecar, no, todo lo contrario, le da más ánimo a usted, le da más fuerza a usted santificarse más, permanecer más, porque es la evidencia, la señal de que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Como decía ella, los que tienen el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios no puede obrar de otra manera, porque es hijo de Dios, gloria al nombre del Señor. Y si como nuestra debilidad nos flaqueamos, Él nos levanta y nos corrige. Porque esa también es la fidelidad de Dios. La fidelidad si nosotros lo negamos a Él, Él no nos va a negar porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no se olvida de nosotros. Gloria al nombre del Señor. También